El Congreso de los Diputados fue escenario de un auténtico terremoto político. Una sesión parlamentaria que, más que debate, fue una exhibición. Pedro Sánchez no solo respondió con contundencia a las provocaciones de la derecha, sino que fulminó públicamente a Alberto Núñez Feijóo con un repaso quirúrgico, uno de esos que se recuerdan durante años y que definen etapas políticas. Fue un baño, un repaso, un correctivo. Llámalo como quieras, pero lo cierto es que Feijóo quedó completamente desmontado. Y no fue por casualidad. Sánchez entró al hemiciclo con el cuchillo entre los dientes. Sabía que el PP venía con su discurso de siempre: amnistía, traición, ruptura de España, Sánchez vendido a Puigdemont. La misma canción de siempre, esa que llevan repitiendo desde 2017 porque no tienen otra cosa. Un relato desgastado que no resiste ni el mínimo análisis, pero que siguen agitando como si estuviéramos en campaña permanente. Lo que Feijóo no se esperaba, y es de ingenuos que aún no lo vea venir, es que Pedro Sánchez no estaba para aguantar ni una. No esta vez. Desde el primer minuto, Sánchez se mostró firme, sin una sola duda. Entró directo al corazón del discurso de la derecha, la amnistía. Y lo hizo no para justificarla, sino para contextualizarla y dejar al PP en evidencia. Les recordó que su partido nunca ha tenido un proyecto para resolver el conflicto catalán. Ustedes viven del problema, no de la solución. Cuando gobernaron, lo que hicieron fue echar gasolina, reprimir, judicializar y esconderse detrás de los jueces. Ahora que hay diálogo, ustedes se desesperan. Porque saben que si esto funciona, se les acaba el discurso del miedo. Silencio sepulcral en la bancada popular. Porque lo peor que le puede pasar a la derecha no es que Sánchez hable de diálogo, sino que funcione. Porque eso deja al PP como lo que realmente es, una fábrica de odio y división, sin propuestas, sin visión, sin país. Y no se quedó ahí. Sánchez pasó al segundo nivel. Denunció abiertamente la hipocresía del PP con la justicia, uno de los grandes escándalos institucionales de esta democracia. Señor Feijóo, ¿con qué autoridad me habla de Estado de Derecho cuando su partido lleva 5 años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Eso es constitucionalismo para usted, disparó Sánchez. Y la respuesta fue, como siempre, ninguna. Feijóo bajó la mirada. Porque sabe que no hay forma de justificarlo. Bloquear el Poder Judicial por motivos políticos es antidemocrático. Y eso es lo que hace el PP con total impunidad. Y entonces vino la parte más dura. El golpe bajo, pero merecido. El que dejó a Feijóo noqueado, sin capacidad de reacción. Sánchez, sin levantar el tono, preguntó: «¿Usted todavía no ha explicado por qué paseaba en yate con un narcotraficante gallego cuando era presidente de la Xunta? Eso también es patriotismo». ¡Pum! Se hizo el silencio. Las cámaras enfocaban a Feijóo. Ni un solo diputado del PP se atrevió a levantar la voz. Algunos tragaban saliva. Otros, directamente, evitaban mirar al presidente del gobierno. Porque saben que ahí está la herida que más escuece. La foto de Feijóo con Marcial Dorado no es solo una imagen incómoda del pasado. Es una bomba política que retrata la doble moral de un partido que se presenta como adalid de la ética mientras esconde cadáveres en cada armario. Sánchez, sin pestañear, continuó: «Usted me da lecciones de integridad, pero no ha dado una sola explicación sobre su relación con un narcotraficante condenado. Me acusa de pactar con fuerzas independentistas para garantizar la convivencia democrática, mientras usted pacta con un partido fundado por fascistas y comparte gobierno con negacionistas de la violencia machista. ¿De qué integridad me habla?». La bancada socialista estalló en aplausos. Incluso diputados de otras formaciones miraban a Sánchez con gesto de respeto. Porque, más allá de las ideologías, lo que se estaba viendo era una demostración de liderazgo, de temple, de control del hemiciclo. Pedro Sánchez había ganado el debate antes de que Feijóo intentara siquiera responder. Pero es que no había respuesta. ¿Qué iba a decir? ¿Negar las fotos? ¿Explicar su amistad con un narcotraficante con no sabía quién era? Ya lo intentó en su día, y nadie se lo creyó. Ni en Galicia. Ni en el Congreso. Ni en España. Porque si hay algo que la gente detesta, es la mentira mezclada con arrogancia. Y eso es exactamente lo que representa hoy Feijóo, un tipo que va de moderado, pero que se calla cuando le sacan sus miserias. Para cerrar, Sánchez remató: «A mí me pueden criticar por muchas cosas. Pero jamás me han fotografiado en un yate con un narco. Jamás he bloqueado la justicia. Jamás he pactado con fascistas. Y sí,
señor Feijóo, dialogaré con quien haga falta si eso ayuda a que este país avance. Porque yo vine a gobernar, no a agitar fantasmas. La ovación final fue rotunda. El rostro de Feijóo era el de un político perdido, sobrepasado, sin brújula, al que le acaban de pasar por encima como una apisonadora. La diferencia entre un líder que gobierna y uno que sobrevive. La reacción de Alberto Núñez Feijóo tras el repaso de Sánchez fue el reflejo de un político superado. Lo intentó. Se levantó, volvió a la tribuna, y trató de recomponer el discurso. Pero el daño ya estaba hecho. Su tono, nervioso. Su mirada, esquiva. Sus palabras, predecibles. Volvió a mencionar a ETA, sí, en 2025. Volvió a hablar del gobierno Frankenstein. Volvió a citar a Puigdemont. Lo de siempre. Pero ya no funcionaba. Porque el público no es tonto. Porque los españoles ya no compran discursos vacíos cuando tienen enfrente a un gobierno que, con todos sus errores, gobierna y no se esconde. Las caras en la bancada del PP hablaban por sí solas. Algunos diputados ni siquiera aplaudieron la réplica de su líder. Otros miraban al suelo, sabiendo que esa intervención iba a ser portada, pero no por acierto, sino por el ridículo. En los pasillos del Congreso, varios periodistas confirmaron lo que ya era Vox Populi. Feijóo había quedado desbordado. Se ha ido sin contestar a lo del narco. Eso le va a perseguir, dijo un diputado socialista. Y tenía razón. En redes, el aluvión fue inmediato. El nombre de Marcial Dorado volvió a ser tendencia nacional. El vídeo del discurso de Sánchez se viralizó a una velocidad que ni en Moncloa esperaban. Cuentas progresistas, periodistas críticos, incluso votantes indecisos compartían el mismo sentimiento. Por fin alguien le dijo a Feijóo lo que muchos pensaban desde hace años. Que su pasado no está limpio. Que su moralina es de cartón piedra. Que no basta con hablar suave para parecer moderado. Incluso dentro del PP hay preocupación. Porque saben que Feijóo no conecta. Que sus discursos no emocionan. Que cada vez que se enfrenta a Pedro Sánchez, sale peor parado. Y que ni siquiera Ayuso, con su ruido mediático, logra tapar el vacío de liderazgo que tienen en Génova. Hoy ha quedado patente que el PP no tiene rumbo. Y que su líder, cuando se le empuja un poco fuera del guión, se tambalea. El verdadero terremoto político no está solo en el intercambio parlamentario. Está en el relato. Y hoy, ese relato, lo ha ganado Pedro Sánchez por goleada. Porque la derecha lleva años construyendo una narrativa de desgaste, basada en repetir una mentira hasta que parezca verdad. Pero cuando se enfrentan a hechos, cuando se enfrentan a argumentos, todo ese castillo de naipes se cae. Lo de hoy demuestra que el presidente del gobierno no solo está fuerte políticamente, está cómodo. Controla los tiempos, conoce a sus adversarios y sabe cómo desenmascararlos. Mientras Feijóo se enreda con las mismas frases de siempre, Sánchez marca agenda, habla de convivencia, de futuro, de modelo de país. Y eso, aunque no guste a la derecha, cala. Porque al final la política también es eso, narrativa. ¿Y cuál es la narrativa del PP? Que todo va mal, que España es una ruina, que solo ellos pueden salvarnos, aunque no expliquen cómo. Mientras tanto, en el mundo real, el paro baja, se sube el SMI, llegan los fondos europeos, y se aprueban leyes que protegen a quienes más lo necesitan. Esa es la diferencia entre gobernar y gritar. Y lo más importante, el PP se ha quedado solo. Vox ya no suma. Ciudadanos desapareció. Y los votantes moderados, esos que buscaban una alternativa seria al sanchismo, miran a Feijóo y no ven nada. Solo silencio ante el narco. Solo nervios ante una réplica. Solo humo ante los problemas reales. Sánchez, con todos sus defectos, demuestra que tiene algo que la derecha ha perdido: liderazgo. Un liderazgo incómodo, sí. Pero firme. Y en un tiempo donde sobran opinadores y faltan estadistas, eso no es poca cosa. Salud y lucha.